queridos hermanos y hermanas, qué lindo volvernos a encontrar, si bien de manera virtual, pero seguimos comunicados y viéndonos para alabar a nuestro Señor. Hoy quería encender la vela como símbolo de la presencia del Señor entre nosotros y que esta luz nos llegue a nuestros corazones y podamos abrir nuestra mente a la reflexión, al pensamiento, a la alabanza. Los invito a tener una oración de invocación para dar apertura a este culto. Dios de vida, Dios protector, Dios liberador, Dios consolador, gracias por permitirnos estar unidos a través de tu palabra, a través de las acciones, a través de todo lo que nos une, de ese amor rotundo y de tu protección. Danos hoy la apertura al entendimiento del mensaje que se nos va a transmitir, a saborear las distintas canciones que vamos a compartir, a poder pensar en qué motivos agradecer y qué motivos pedirte, Señor, para que vos puedas interceder. Estamos viviendo momentos difíciles a nivel local, a nivel mundial. Te pedimos, Señor, tu intervención, tu presencia, como siempre lo haces. Gracias, Señor, por acompañarnos, por protegernos, por mostrarnos un camino distinto y por brindarnos la luz que, a pesar de momentos de incertidumbre, de inseguridad, seguimos viendo y seguimos uniéndonos para salir adelante de momentos tan difíciles. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por estar siempre. Te pedimos en esta mañana que nos sigas acompañando. Gracias, Señor. Amén. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace esas cosas no resbalará jamás. Amén. De oración, de intercesión y de gratitud a Dios.
este Dios que nos ama, que nos permite vivir nuestra vida bajo la fe y sostiene nuestra vida desde la fe. Oramos. Señor y buen pastor de la vida, gracias por la vida, gracias porque tenemos fe, gracias porque miramos al mundo con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todas las bendiciones recibidas. Y también, Señor, te pedimos por cada uno de aquellos que está sufriendo en este mundo que está convulsionado, Señor. Que tu mano protectora nos guarde y nos proteja y también nos permitas ser instrumentos al servicio de tu reino. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como frágil aliento tu palabra nos llega, como el alfarero tu amor nos moldea. Tu palabra es susurro, es pasión prohibida, desgarrando lo oscuro para abrirnos al día. Como nacimiento, como liberación, tu palabra es simiente que anuncia la flor. Tu palabra es servida como el pan compartido, tu palabra nos guía, tu palabra es camino. Buen día, hermanos. Voy a dar lectura a Santiago 1, del 17 al 27. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es palabra de Dios. Amén.
Este es el culto virtual número 79. Cuando empezamos con los cultos virtuales por la pandemia, creímos que serían 4 o 5, pero no fue así. Y aprendimos muchas cosas y recibimos muchas bendiciones también. También aprendimos que jamás reemplazarán el encuentro cara a cara en el templo. Y si las tendencias de la pandemia continúan así, creemos que estamos muy cerca de ese momento. Oremos para que muy, pero muy pronto volvamos a los cultos presenciales con las debidas cautelas. Pero me voy a referir al pasaje que se dio lectura de la carta de Santiago. No lo hacemos muy frecuentemente. ¿Quién era Santiago? Era uno de los discípulos de Jesús, pero no solo eran uno de los discípulos. Se dice en Gálatas 1:19 que además era el hermano de Jesús, hijo de José y María. En los escritos más antiguos se lo denomina como Santiago el Justo, para distinguirlo de otro apóstol también llamado Santiago, el que se lo llama Santiago el Mayor. Este era hijo de Zebedeo. Por lo que Lucas cuenta en el libro de los Hechos, en los capítulos 12 y también en el 17, aparentemente Santiago era algo así como el líder o el pastor. No había tal categoría o condición en ese momento de la comunidad cristiana de Jerusalén. Si bien en ese tiempo no existían las iglesias organizadas como ahora, es evidente que por el tono y contenido de la carta, Santiago tenía una autoridad reconocida que surgía de su vida y de su conducta. No obstante que él estaba en Jerusalén, la carta se inicia claramente dirigida a todos los esparcidos en el mundo, es decir, a nosotros. Qué lástima que sea tan corta la carta, es maravillosa. Asombra la capacidad de decir tantas cosas tan profundas, tan prácticas, tan directas, tan reales en tan pocas palabras. Es la inspiración del Espíritu Santo. En esta carta él habla del lugar de lo religioso en medio de la contradicción eterna entre pobreza y riqueza tan acentuada actualmente. Denuncia con fuerza las injusticias sociales. Amonesta enérgicamente toda discriminación. Propone aprender a convivir con las diferencias entre nosotros, perdonando al que piense distinto y si nos ofende, perdonándolo también. Valora la búsqueda de la sabiduría, no como una cuestión de las ciencias, sino como la capacidad de entender la verdad. Condena a los que se erigen en jueces de sus hermanos. Y por las dudas, capítulo 4, versículo 12, dice nada menos: ¿tú quién eres para juzgar a tu prójimo? Y es maravillosa la contundencia de la síntesis que hace del tema central de la carta, cuando en el capítulo 2, versículo 26 dice: la fe, si no está acompañada de hechos, está muerta. Cuidado. Se ha hecho durante siglos una división entre los que creemos que la salvación se logra por la fe en Cristo. El Señor me ha salvado, no tengo que hacer más nada. Y por otra parte, los que creen que se logra la salvación por las obras. Yo no le hago mal a nadie y si puede hago el bien. Lo religioso no es para mí. Claramente el mensaje de Santiago y del Evangelio es que la fe y las obras, los hechos,
no son caminos ni opuestos ni alternativos, sino que son claramente complementarios. La fe está acompañada, la fe que no está acompañada de los hechos está muerta. Así lo dice. En palabras más de nuestro tiempo, lo que Santiago plantea como problema es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En toda la historia humana existieron diferencias entre lo que se dice y lo que se hace. No hay que hacer mucho esfuerzo para encontrar personas de toda clase que raramente logran ser coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Nosotros mismos también estamos ahí. Muchas veces nos sucede esto. Y no hay mala intención. Realmente queremos hacer lo que decimos que queremos hacer. Pero a veces no nos sale. O nos metimos a hacer algo para lo cual no teníamos todas las condiciones. O alguna cosa se nos cruza en el camino inesperadamente. O resultamos engañados por terceros y 1000 causas más. Y hasta no nos faltan experiencias de oportunidades en las cuales queriendo hacer un bien, terminamos haciendo un mal. Es un verdadero problema. Pero no es de esto de lo que habla Santiago. No es del fracaso de una intención. Lo que plantea Santiago es el problema cuando hay una intención deliberada, pensada, de decir una cosa y de hacer otra. Si lo queremos llamar, le podemos llamar hipocresía, mentira, engaño, especulación o cosas semejantes. Por supuesto que esto se opone al sentido del Evangelio. Es cierto que vivimos un momento muy especial, lo decimos todos los domingos, y lo decimos siempre y no hace falta decirlo. Por supuesto que actuamos y tenemos que movernos con mucha información falsa o seleccionada o parcializada o disimulada, quién sabe con qué intención. ¿Qué es lo que sucede realmente en Afganistán? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién sabe realmente qué sucederá con la pandemia? ¿Quién sabe realmente qué es lo cierto de todo lo que se dice en un periodo preelectoral? Y no nos faltan los que no dicen nada de lo que harían si se los elige. ¿Quién sabe realmente hasta dónde llegarán las consecuencias de lo que hicimos con nuestro planeta? Lleno de terremotos, inundaciones, sequías, incendios, destrucción del medio ambiente, o ¿qué harán los carpinchos que ahora reclaman sus derechos? Y tienen razón. Si hasta una exitosa serie de televisión muestra la colección de actos corruptos que se esconden, en este caso, detrás de un entorno religioso, muy entre comillas, que bien podría ser un entorno político, sindical o empresario, o de manejo de fútbol, o de cualquier cosa, podríamos seguir con una larga lista de ejemplos. ¿Estaban acaso los primeros grupos de cristianos, los de la época de Santiago, libres de estas cosas? De ninguna manera. Y seguramente esto es lo que justifica que esta carta haya sido escrita y que por lo tanto valga para nosotros también. Lo cierto es que habría que leerla completa, pero la restricción de tiempo hace que
seleccionamos un pedacito que hemos leído hace unos instantes. Y dentro de ese pedacito, en ese pequeño pedacito nomás, hay algunas cosas tan importantes que vale la pena recordar. Cuando se leyó los versículos 17 y 18, escuchamos estas palabras. Todo lo bueno viene de Dios y nos lo dice desde el mensaje del Evangelio, que es la verdad. Cuando leímos los versículos 19 y 20, escuchamos más o menos estas palabras. Sean lentos para enojarse, porque la ira del hombre no ayuda a la justicia de Dios. Cuando se nos leyó el versículo 22, escuchamos esto. No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, porque de lo contrario nos engañamos a nosotros mismos. Cuando escuchamos el versículo 25, dice algo maravilloso. El que oye el Evangelio será feliz al cumplirlo. También se dice la religión pura y sin manchas consiste en ocuparse de los que están necesitados. Ahí menciona huérfanos y viudas, que para aquella época era la expresión común para lo que hoy los llamamos nosotros hoy sectores desprotegidos. También se nos leyó, no se manchen con la maldad del mundo. En ese parrafito vale la pena que rápidamente repasemos. Todo lo bueno viene de Dios y nos lo dice desde el Evangelio, que es la verdad. Sean lentos para enojarse, porque la ira del hombre no ayuda a la justicia de Dios. No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, porque de lo contrario nos engañamos a nosotros mismos. El que oye el Evangelio será feliz al cumplirlo. La religión pura y sin mancha consiste en ocuparse de los que están necesitados y no se manchen con la maldad del mundo. Por todo esto, de lo cual debemos nutrirnos, sabiendo que no estamos libres de decir una cosa y salir haciendo otra. Santiago pone a la fe como el ordenador de la conducta. La fe es el ordenador de la conducta. Y cierra su carta, y cerramos esta reflexión con esta importante recomendación que hace para que no interpretemos que lo dicho es una cuestión egoísta. Cuando dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad, cosa posible, y otro lo hace volver, sepan ustedes que lo salva del error y hace que sus pecados sean perdonados. Actuemos en la vida, queridos hermanos, todos los días, en las cosas sencillas, las cosas simples, lo que hacemos cotidianamente, como intérpretes del amor de Dios manifestado en el Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Damos gracias a Dios por este culto virtual, por la posibilidad de seguir alabando a Dios, reflexionando de su palabra en este tiempo de virtualidad, sabiendo que es el Espíritu Santo quien nos une, nos reúne para poder ser comunidad de fe. Damos gracias a Dios infinitamente por la vida dada y pedimos su bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bendecida semana. El mundo te necesita, hay tanta violencia, tanto dolor, tanta injusticia y mercado. Hay guerras absurdas, tanta invasión, silencios que suenan a muerte, gritos de niños, desesperación. El mundo te necesita, basta que lo mires desde el corazón. Dios en tu gracia transforma el mundo. El mundo Dios gira y gira, aún sin saber hacia dónde va. Dale tu nuevo rumbo, camino a la vida, a la libertad, dejando atrás la desidia. Nuevos senderos pueden nacer, el mundo te necesita y tu inmensa gracia lo hará crecer. Dios en tu gracia transforma el mundo. Gracia convierte al mundo, recréalo. Misterio, esperanza al mundo, es en tus manos barro de amor, semilla sembrada al viento, que anuncia un tiempo de sanación, un suelo que abraza la vida.